Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bárbara Bravo, soy antropóloga egresada de la Universidad Veracruzana y actualmente me encuentro en el posgrado en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Le agradezco enormemente al Instituto Veracruzano de la Cultura por la valiosa oportunidad para presentar este tema con ustedes. Hoy en día hablar sobre los pueblos afromexicanos es de relevancia, pues a pesar de que se ha escrito mucho al respecto y se ha trabajado mucho en la difusión de sus aportes en la historia y la cultura del país, es necesario conocer cómo se desenvuelve este movimiento en diferentes contextos, los retos y las desigualdades a las que se encuentran día a día y cuáles efectos ha tenido su reconocimiento en la Constitución política, en la cual se han creado también programas de gobierno e instituciones. Para empezar, es importante saber qué quiere decir o qué es el movimiento. Citlali Quechua señala que este movimiento es un movimiento etnopolítico. En México se gestó en la década de los 90, principalmente en la Costa Chica de Oaxaca, y tiene como fin la lucha por el reconocimiento a su patrimonio cultural, sus derechos, la erradicación de la discriminación, el racismo, así como la reivindicación de la identidad afrodescendiente. Este movimiento, como ya mencioné anteriormente, ha tenido impacto en la modificación de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la aplicación en la cobertura y la atención de sus instituciones públicas y la creación de programas de gobierno y políticas dirigidas a las poblaciones afromexicanas. La reforma constitucional del artículo 2 en 2019 tiene como punto de partida la inclusión social mediante la intervención de instituciones de gobierno que dan atención a estas comunidades afromexicanas. Como por ejemplo podemos mencionar entre estas instituciones el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, INPI, el CONAPRED, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, entre otras. Sin embargo, antes de entrar en materia, vendría bien conocer un poco del contexto sobre las poblaciones afro en el país, sus retos y las demandas. Por otro lado, también conocer un poco del trasfondo sobre el origen de este movimiento a nivel global y cómo es que este movimiento se agencia y se apropia en las mismas comunidades. Para empezar, en dicho contexto es importante mencionar qué nos dicen las estadísticas. Por este lado, el INEGI ha realizado hasta el momento una encuesta intercensal y un censo de población para identificar a las poblaciones afrodescendientes o que se autoescriben como afromexicanas en el país, y se ha recabado las siguientes cifras. Durante el primer conteo, que fue en el Censo Intercensal 2015, en donde por primera vez se incluyó una pregunta específica sobre dicha población a nivel nacional, sumaron alrededor de 1.4 millones de personas afrodescendientes. Esto quiso decir un 1.2% de la población total del país. Sin embargo, para el censo INEGI del 2020, las personas que se consideraron afromexicanas sumaron un total de 2.576.213 personas, las cuales representan un 2% de la población total del país. Esto nos quiere decir que este dato muestra que las cifras de las personas que se autoescriben y se reconocen como afromexicanas van en aumento. Una de las comunidades afrodescendientes que se encuentran en el estado de Veracruz se encuentra en la comunidad de Coyolillo, en el municipio de Actopan. Esta comunidad se autoescribe como comunidad afromestiza. Actualmente, de acuerdo con las cifras del último censo INEGI realizado en 2020, en esta comunidad existen 2.394 habitantes actualmente, de los cuales 2.283 son personas que se consideran afromexicanas o afrodescendientes, de las cuales un 52.92% son mujeres y 47.7% son hombres. Pero para conocer más a profundidad sobre el contexto de Coyolillo, pues es importante mencionar que históricamente esta comunidad ha sido registrada la presencia de población africana y afrodescendiente desde 1609. Cuando dicha población llegó a trabajar a las haciendas cañeras de la región de Almolonga, también su asentamiento se dio en esta comunidad. A lo largo del tiempo, uno de los rasgos emblemáticos que identifican a esta comunidad es el carnaval afromestizo, el cual se lleva a cabo en febrero y también es una expresión cultural derivada de comparsas, bailes y trajes que se identifican con la raíz africana. Por otro lado, también
En la comunidad de Coyolillo podemos encontrar platillos tradicionales como la famosa torta de plátano y el chile relleno. La elaboración de máscaras es también una parte importante dentro de la artesanía, pues representa animales referentes a la ganadería y pues se utilizan en las danzas de disfrazados en los días de carnaval. En la comunidad es relevante la presencia de mujeres y su participación en la toma de decisiones, un contexto favorecido por una importante migración de hombres, aunque sus derechos quedan muy acotados en términos de herencia y participación en la estructura y organización de las autoridades ejidales de la comunidad. Sin embargo, en la comunidad existen colectivos formados y liderados por mujeres que promueven la identidad afro a partir de danzas, bordado, medicina tradicional, redes, gestión de proyectos y espacios comunitarios autogestivos. Sin embargo, de este hecho, pues vale la pena recordar un poco de dónde es que viene este movimiento y pues el movimiento a nivel global y su contexto. Entonces, tenemos que el movimiento afrodescendiente en Latinoamérica cobró relevancia en la década de 1990. Un avance significativo de este movimiento fue el reconocimiento político de las poblaciones afrodescendientes en la Constitución Política de Colombia promulgada en 1991. Esto significó un gran avance en términos jurídicos para la población afrodescendiente de dicho país. En este contexto comenzaron a surgir diversas políticas de reconocimiento en relación a las identidades étnicas derivadas de la ola del multiculturalismo liberal en América Latina. Después de la ola del multiculturalismo en América Latina y el reconocimiento político de las poblaciones afrodescendientes en los años 90, se da también el reconocimiento en otros países, como por ejemplo Brasil y Nicaragua. Sin embargo, México se suma de manera posterior a este movimiento dentro de los colectivos en la misma década. Sin embargo, también este movimiento cobra fuerza a pesar de todo este tiempo en los años 2000 y 2010, y hasta el 19 de agosto del 2019 se logra el reconocimiento constitucional de estas poblaciones. El reconocimiento de estas poblaciones no solo se ha dado dentro de las políticas, los planes de gobierno y la Constitución, se ha dado también de forma colectiva entre las personas de las comunidades afro y también dentro de la academia. Y para hablar de este tema, pues tenemos de manera muy significativa los trabajos y los aportes que hizo Gonzalo Aguirre Beltrán con la publicación de la obra La población negra en México, junto con otras dos más, las cuales fueron escritas en 1946. Esta es considerada como pionera en las investigaciones sobre las poblaciones afrodescendientes en México. Esta obra también fue una de las más significativas, pues representó la visibilización de los pueblos afrodescendientes en los estudios antropológicos e históricos que se desarrollaron después. Sin embargo, a mi parecer resulta interesante investigar el incipiente interés por estudiar a estas poblaciones en los años 50, durante el contexto de la corriente de los estudios indigenistas en la antropología, pero sin embargo el interés no se dio dentro de las políticas indigenistas en estas instituciones en ese mismo año. Odile Hoffman y Gloria Lara, en su texto Reivindicación Afromexicana, Formas de Organización y Movilización Negra, publicada en el 2012, ofrecen una mirada amplia en la reivindicación de la identidad afromexicana, haciendo un recorrido histórico que contextualiza y señala los procesos y las diferentes maneras de ver las particularidades sobre la reivindicación étnica y racial en México. En relación con los demás países de América Latina, lo anterior pues es a partir de un proceso de etnización de la identidad colectiva y señala que en este proceso sirve como un instrumento el desarrollo de discursos también, los cuales son alimentados desde académicos, gestores culturales, organizaciones culturales, artistas, etc. Pero, pues por otro lado, dentro del contexto de Veracruz, la reivindicación de la identidad afro y la forma de autoescribirse, pues es complejo, ¿no? De acuerdo al texto de Negros y Afros de Odile Hoffman, publicado en 2010, ella identifica algunas paradojas que existen para estudiar este tema de la identidad afrodescendiente en dicho estado y argumenta que existen 3 indicadores que nos pueden dar un panorama para observar y comprender estas paradojas. La primera es la distribución y el acceso desigual al espacio social y espacio geográfico. Esto quiere decir la manera en que las poblaciones mismas afrodescendientes se encuentran distribuidas dentro del Estado de manera separada.
La segunda también son las experiencias de convivencia racista y la tercera, los fenómenos de reivindicación cultural y de retnización. Estos fenómenos tienden más a alimentar el mito del mestizaje y se ha llevado a cabo en Veracruz, así como en muchas partes de América Latina. Estos tres factores hacen que las poblaciones sean invisibilizadas o sean absorbidas por otro tipo de discursos y formas de autoescribirse. Sin embargo, también hoy en día existen muchos trabajos que recuperan los estudios sobre el movimiento afromexicano y también el género desde los aportes feministas y a la lucha política afro. Dichos trabajos de investigación han sido realizados desde diferentes regiones del país y ha permitido la visibilización de las demandas de los pueblos afrodescendientes y dan voz a las luchas de las mujeres afromexicanas a partir de una perspectiva histórica situada contemplando los diferentes ejes en los que podemos mencionar la movilización, la construcción de espacios políticos y sus diferentes formas de organizarse y generar redes. Finalmente, para ir cerrando, es importante hablar es importante tomar el tema, ¿no? ¿Para qué nos sirve hablar sobre la reivindicación de la identidad afro y el reconocimiento de estas poblaciones en la Constitución? Pues bueno, una vez que el reconocimiento se dio en el Diario Oficial de la Federación, pues se mostró un gran paso y también fue de gran importancia para la población afromexicana en su lucha por el reconocimiento ante el Estado, pues ya no solo es a partir de sus aportes históricos, sus aportes culturales, al patrimonio y a la historia, sino también su reconocimiento como sujetos de derecho, y esto representa un área de oportunidad para el ejercicio de sus derechos colectivos, el desarrollo, el fortalecimiento de su organización y la reivindicación de esta identidad afrodescendiente, negra, afromestiza, entre otras categorías. Y pues bueno, para tener un poco más idea sobre este tema, pues hoy en día es importante saber qué acciones se están haciendo o se realizan y qué es lo que se puede hacer para continuar fortaleciendo esta reivindicación y reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes en Veracruz. Y pues bueno, en primer lugar, un gran aporte es difundir y dar a conocer la relevancia de las organizaciones, el patrimonio, la recuperación de la memoria, la tradición oral y sus derechos culturales como parte del reconocimiento de estos pueblos. Asimismo, también vendría bien hacer reflexiones y hablar de manera más amplia sobre el racismo que existe de manera estructural, desde los discursos cotidianos, los estereotipos, las prácticas institucionales e incluso las leyes, reformas y efectos que puede tener el mismo racismo de manera estructural dentro de otros tipos de políticas como las políticas de seguridad y de militarización, la migración y también las desigualdades de género, pues esto mismo genera problemáticas que ponen retos, ¿no?, para las poblaciones y la manera de autoescribirse también. Y finalmente, pues espero que este tema haya sido de mucho interés para ustedes y pues agradezco el interés por muchas personas hacia invitar para hablar de este tema, y también agradezco a la comunidad de Coyolillo, quienes desde hace un año me abrieron las puertas y han sido parte de esta investigación de forma colaborativa. Por otro lado, también agradezco a mis profesores y a amigos antropólogos, quienes me han brindado las orientaciones necesarias para hablar sobre este tema. Y finalmente también me gustaría agradecer al Instituto Veracruzano de la Cultura, quienes brindan espacios como estos para dar a conocer y difundir temas referentes a la vida cotidiana, la cultura, la historia e identidad de los pueblos en Veracruz y de su gente. Muchas gracias.